celebramos también, como habíamos visto en San Juan Bautista, una memoria conjunta de dos apóstoles, los santos apóstoles Pedro y Pablo. Cuenta la tradición que ambos apóstoles coinciden en Roma en la segunda mitad del siglo I, allá por los años 60 de ese siglo, y que Pedro había llegado antes, Pablo llega después, según se desprende de los otros apóstoles, arrestado como ciudadano romano a Mérida, pero a Roma, pero que según dice él, allí le dejaron tranquilo para seguir predicando. Y además dicen esas fuentes, ¿no?, de la tradición cristiana, que ambos sufrieron el martirio juntos el mismo día, siendo Nerón el gobernador, el emperador de Roma. San Pedro en la colina vaticana, crucificado boca abajo, porque según dice él, no se sentía digno de morir como su señor y pide ser crucificado boca abajo, y San Pablo en la vía Ostiense, decapitado, porque era la pena de muerte que se aplicaba a los ciudadanos del Imperio Romano, la decapitación, y que al caer su cabeza rodó 3 veces y ahí salieron 3 fuentes, y por eso se llama Trefontane, en lugar de la sepultura de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Esta misa, como también la de San Juan Bautista, tiene 2 formularios, la misa de vigilia y la misa del día propiamente. Vamos a prescindir ahora de la misa de vigilia, porque el contenido más rico y más completo, junto a lo de la vigilia, lo encontramos en la misa del día. En esta misa abrimos con una antífona o canto de entrada, que también es tomada de la tradición, no del texto bíblico. Dice: estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre, plantaron la iglesia, bebieron del cáliz del Señor, y lograron ser amigos de Dios. Curioso, ¿eh? Plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron amigos de Dios. Uno amigo durante la vida pública de Jesús, que fue San Pedro, y otro, pues, amigo íntimo en ese Cristo post-pascual que se le aparece en el camino a Damasco. La oración colecta de la misa dice: oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Es una santa y festiva alegría. Y dice, seguir las enseñanzas, es decir, el magisterio de Pedro, que se sigue propagando en el Papa, y el magisterio de Pablo, que lo encontramos en sus cartas, de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Pedro, que evangeliza Antioquía, Jerusalén, Antioquía, hasta llegar a Roma. Y Pablo, que como se desprende también de los Hechos de los Apóstoles y de sus cartas, pues emprende una evangelización grande por todo el resto por toda la cuenca del Mediterráneo. Oración sobre las ofrendas. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Intercesión de Pedro y Pablo, y vivir entregados, imitación de aquellos santos, a ti. Hay una antífona para la comunión, un canto de comunión, que sería: Pedro dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tomado de Mateo 16, 18, que es el primado de Pedro, la misión que Jesús le encarga a Pedro de cara a apacentar y gobernar la iglesia. Y una oración después de la comunión, al final, que es: a los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Bueno, a poco que veamos, esta oración tiene un sustrato bíblico increíble. Y debajo de aquí está todos los textos de Hechos 2:42 y todos esos que hablan de la primera comunidad, como los cristianos perseveraban en la fracción del pan, Eucaristía, en la enseñanza de los apóstoles, la predicación,
y lo tenían todo en común, tenían un solo corazón y una sola alma. El prefacio, también tiene esta misa un prefacio propio. El prefacio dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y aquí viene ya el grueso del prefacio. Porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Y explica la alegría de esta iglesia. Primero, Pedro fue el primero en confesar la fe. El primero en confesar la fe en la vida pública de Jesús. Tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y tú eres Pedro, y sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Y Pablo, el maestro insigne que la interpretó, es decir, el magisterio de las cartas de San Pablo y de sus predicaciones en Hechos de los Apóstoles, pues es una interpretación de toda la enseñanza de Jesús del Evangelio. Aquel, Pedro, fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, es decir, el judeocristianismo, el tronco de donde venimos y donde Pedro es el gran obispo y gran predicador. Este, Pablo, fue el maestro y doctor en la vocación de los gentiles, como vemos que le dice Jesús a Ananías: no tengas miedo, ve a recibirle, bautízale, porque este ha sido elegido por mí como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Sigue siendo el prefacio. Así, por caminos diversos, cada uno por el suyo, congregaron la única familia de Cristo, es decir, judeocristianismo y cristianismo heleno o pagano, gentil, se juntan en la misma familia de Cristo. Y una misma corona asoció a los dos. La misma corona es el martirio, que siempre es corona de la santidad. Una misma corona, el martirio, aun de modo diverso, asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar, y ya vendría el santo. Bien, pues aquí tenemos toda esta preciosa teología de lo que significa San Pedro y San Pablo. Es un buen día, este día para, bueno, primero para dar gracias a Dios por la evangelización en la persona de Pablo, pero sobre todo para dar gracias a Dios por el ministerio de Pedro, en la persona del Papa. Es decir, hoy el Papa es, cuando estáis escuchando este vídeo, el Papa es Francisco, el Papa reinante, pero después de Francisco pues vendrán otros más. Y antes que Francisco pues hemos tenido 266 o 265 papas, pues también que con sus más y sus menos pues han dado continuidad a la evangelización y a la historia de la Iglesia. Así que aprovechemos para rezar por el Papa y también para rezar por la evangelización del mundo entero.